Correcto. Bien, bueno, comenzamos. Ahora sí, vamos a comenzar. eh, Capítulo 3 del Tania. Hoy nos metemos de lleno en lo que vendría a ser el alma, la Neyamá. Hasta ahora hicimos como una cuestión, si analizamos, fue general, ¿no? Porque veníamos hablando de la existencia del alma, la existencia de la dualidad de alma, las dos almas que conviven dentro del ser humano, los inicios, los orígenes, el alma animal, el alma divina, y que el alma divina, el origen del alma divina es divino, justamente, y que es como un hijo de Hashem, que es parte, carne y sangre de Hashem, y que es como el soplido, que es del interior, y que es como el pensamiento, que es un pensamiento íntimo. O sea que hablamos que es de un origen esencial, vendría a ser. ¿Sí? Obviamente que hay que desclasificar esto como una cuestión física, ¿sí? Cuando nos referimos a hijo, obviamente que se refiere a una metáfora para explicar la profundidad del nexo, del lazo, en el cual esa chispa de divinidad que mora, que habita en el ser humano, es trascendente y es del infinito mismo. Y dijimos por eso justamente que el vínculo que se da entre Hashem y el pueblo judío y el vínculo que se da con el alma es un vínculo ineludible, irrompible, ¿sí? Imborrable. Eso es la esencia del alma. Pero ahora vamos a continuar a partir de eso sobre, una vez que tenemos el panorama de la definición del alma, vamos a tratar de ahora desmenuzarlo y tenemos que hacer como una disección del alma. Vamos a tratar de dividir el alma en partes. Primero, aclaración importante, es que el alma tiene ese don esencial que tiene, como toda esencia, no se puede dividir en partes. Como si yo tomaría el ADN, que es el organismo de cualquier ser humano, una célula, contiene toda esa información de ADN. Pero esto sería en el plano de la esencia del alma. Ahora después hay un plano que viene a ser la parte útil del alma, la funcionalidad del alma, porque alma es aquello que describimos como vivir. Entonces a veces lo pensamos como algo muy abstracto, pero en realidad el alma es concreto, la persona. El ser humano es un alma con un cuerpo que lo acompaña. Por eso en la memoria y en la mística y en la persona, en el ser, es un alma investida en un cuerpo que cumple un periodo de tiempo acá en la Tierra, en un plano físico, y después continúa su eternidad. Pero en el momento que cumple en el plano físico, se inviste este alma en lo que llamamos el cuerpo y las facultades del alma, como por ejemplo pensar, sentir, recordar, amar, odiar, tener miedo, son todas facultades del alma. Donde sucede todo esto es en el alma realmente. Plasmado o sentido o transmitido a través del cuerpo. Pero donde realmente sucede es en el alma. Entonces, también cuando y esto es muy importante para tener en cuenta, cuando se produce el encuentro entre dos personas, dos seres humanos, no son dos cuerpos que se encuentran con todo el cerebro y el corazón y todos los miembros del cuerpo. Porque de hecho no es un robot con pila. El alma no es la pila del robot que es el cuerpo. Es al revés. El cuerpo vendría a ser como un guante, pero lo que está dentro es la mano, lo que siente es el alma, lo que percibe es el alma. Entonces vamos a ir a la parte más concreta del alma, de cómo se manifiesta este alma, y que es particularmente en el sentir y en el entender y en el intelecto, el pensamiento. Claro, tenemos un cerebro que vamos a decir, el corazón físico o el cerebro físico son los recipientes, los vasos, los envases para estas facultades abstractas, como ser el intelecto, la emoción. Entonces vamos a desmenuzar un poquito la psicología existente en este alma, el funcionamiento del alma,
Vamos a tratar de conocer, y es muy importante esto de las 10 sefirot. Acá nos metemos de lleno en un repaso de lo que hicimos el año pasado, como las 10 sefirot, que hablamos bastante sobre esto de las 10 sefirot, las 3 emociones y las 7, las 3 intelectuales y las 7 emocionales, las 7 emociones. ¿Qué significan estas 10 sefirot, estas 10 atributos? Y justamente vamos a hablar de otro concepto que tiene que ver con el Génesis. Mauricio dice que no escucha, no sé si escuchan bien el resto, entiendo que sí. Pueden levantar un pulgar. Bien. Perfecto, se escucha bien. 10 sefirot. Nosotros decimos en Génesis, cuando Hashem decide crear al hombre en Bereshit, hay algo particular y muy interesante y que resuena mucho en la historia y en los libros y en la cultura general, que es, nosotros decimos, y Dios creó, hagamos un hombre. Dios propone a los ángeles que lo acompañen en esta iniciativa, hagamos un hombre, nace Adán, y dice que Tzalmeinu Kidmuteinu, a nuestra imagen y semejanza. Esta frase siempre es común y incluso tiene un impacto sociológico, un impacto social, de decir que todo ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces tengo que tener respeto por toda la humanidad y por toda otra persona, porque es un igual a mí y es un reflejo divino también. Y de ahí sale después el arte tradicional, la cultura popular, y produce una imagen de Dios como un ser humano, como un hombre de barba o como un hombre con el pelo blanco, ¿sí? Porque también en el Tanaj encontramos y su barba blanca, y su mano fuerte, y su sol y su enojo, y sus ojos. Pero esto sabemos, como lo dice Maimónides y lo dice la ética y la Torá misma, él no tiene cuerpo y no tiene una forma física de ningún tipo. Dios no tiene ningún tipo de forma física. No tiene ni brazo, ni pierna, ni cabeza, ni corazón, ni nariz, no en la concepción que nosotros tenemos de materialización. Entonces, ¿a qué imagen estamos creados? ¿En qué reflejo? ¿Cuál es el reflejo que el ser humano se mira al espejo y dice estoy hecho a imagen de Dios? ¿En qué? ¿Físicamente? ¿La nariz, los ojos? ¿El espejo me devuelve algo? ¿En algún espacio existe un Dios con cara, con ojos? No. Dios no tiene forma. No tiene ningún tipo de forma. Entonces, ¿qué significa esta expresión a imagen y semejanza de Dios? A imagen y semejanza de Hashem. Tenemos que analizar entonces el concepto del origen de lo que nosotros llamamos el árbol de la Sefirot. El árbol de la Sefirot es una composición de lo que son los cabalistas. Proclaman como las 10 maneras de expresión de Hashem desde el infinito a algo que tenga un marco, una estructura que lo sostenga y que lo contenga. Sí, por cuanto que obviamente si hablamos de infinito, no hay posibilidad de enmarcar. El infinito es inabarcable. Entonces, por lo tanto, al surgir el deseo de crear un mundo, se procede a crear o a extrapolar o a extraer de la esencia 10 atributos. ¿Por qué 10 y no 9? ¿O por qué 10 y no 11? La Kabbalah explica, dice, esto es algo que así lo quiso de Hashem. 10 y no 9, 10 y no 11. ¿Y por qué estas y no otras? Porque así fue la decisión, y esto es Kabbalah, quiere decir recibir de lo que surge del Ein Sof. Pero dentro de estas 10 se genera un patrón que vuelve a repetirse una y otra vez. O sea, la Kabbalah explica
los patrones y la consistencia del mundo desde lo espiritual y más abstracto, en una gradualidad que va descendiendo desde lo infinito y lo más abstracto y más difuso hasta lo más concreto y físico, en una repetición. Por eso nosotros decimos, en el mundo espiritual de Atzilut, por ejemplo, hay 10 sefirot, que son las primeras, las iniciales, que obviamente no pueden compararse a los atributos personales del ser humano. No se pueden comparar a lo que yo pienso, a lo que yo siento. Es algo insustancial, o mejor dicho, con una sustancia no materializable, porque la trasciende, porque excede la materia, porque es como el infinito, no podemos enmarcarlo en... Hay que saber que lo físico es lo más limitado que hay, que ocupa este espacio y no otro. Pero repite el patrón, 10, 10, 10, 10, por eso la Kabbalah usa mucho el número 100 como un 10 por 10, y después hay la numerología de la Kabbalah que nos comprende y dice, bueno, está la sefirá como está la sefirá del mundo tal, y la sefirá desciende al mundo tal. De un nivel al otro se replica una y otra vez, y de ahí surge, es la paleta de colores de la creación. Dios, a través de estas sefirot, de estos atributos, crea. Entonces toma, no es lo mismo el color, o sea, un ejemplo muy concreto que nosotros decimos en Yom Kippur, por ejemplo, había una vestimenta, una tela roja que representaba la justicia, o la severidad, o el rigor. Y esa tela, durante el proceso del día de Yom Kippur, donde la gente pedía disculpas y pedía un buen año, la tela se transformaba en blanco, que era el color del perdón y el color de la bondad o de Gesed. Entonces vos decís, ¿Gesed tiene un color? ¿Qué es un equipo de fútbol? ¿Gesed blanco y el rigor es rojo? Pero no, la Kabbalah dice, sí, claro, hay un color, el color de Gesed y el color del amor y el color del rigor. Pero en su estado inicial, estos están en un plano abstracto, no son colores visibles, pero cómo se desencadena, cómo baja, cómo lo concreto que baja de eso, es lo que llamamos el color blanco y el color rojo. El gusto dulce, el gusto amargo. A la sensación de la lengua. Entonces, esto es lo que nosotros decimos a imagen y semejanza divina. El ser humano no se mira al espejo, no hay un Dios en el cielo que tiene cara de hombre y que tiene pelo de hombre y que camina por los cielos como entre las nubes. No existe forma física. Pero ¿qué sí existen? 10 atributos que son la manifestación, la representación de esta divinidad, que eligió representarse en esto, y lo replica una y otra vez. Y cuando dice Hashem entonces, hagamos un hombre, o una mujer, o un ser humano, repite un simbolismo, una representación, un boceto. Cuando vos decís, te voy a hacer un ejemplo de aquello que está arriba, lo concretizo acá abajo, de esas mismas características. Y por eso el hombre imita a Dios, porque tiene un potencial en esa Neshama que es una repetición, una réplica. Bueno, cuando uno tiene la camiseta original y después tiene la réplica, es una copia conceptual. Es una copia claramente que no está en el mismo canal, en la misma dimensión, porque una cuestión es infinito completamente y otro es finito, limitado, pero incluso el alma tiene esas facultades. Y lo que dijimos acá es, vamos a hablar de las facultades, en este caso, útiles, como herramientas, no solamente el alma como esencia de la vida, ni siquiera, del vivir, ¿sí? Porque como dijimos, el cuerpo sin alma es un cuerpo muerto, pero más allá de la pila, del motor, de la energía que existe, acá estamos hablando del alma como herramientas que se desarrollan y que generan un impacto, y acá vamos a entrar a la definición de las 10 sefirot, vamos a hacer un repaso breve de estas 10 sefirot. Jochma, Binah, Dat, forman Jabad, que de hecho incluso estas figuran en la Torá. Cuando se construye el Mishkan, Hashem dice, con Jochma, con entendimiento, con sabiduría, con comprensión.
Y después, en el Vaivarech David, cuando habla del rey David, produce las 7 replita, y es uno de los orígenes de donde figura en la Torá la existencia de estas 7 manifestaciones emocionales que son Gesed, bondad, Geburá, rigor, Tiferet, vendría a ser compasión, Netzach, victoria, esplendor o humildad, Yesod, comunicación, Malhut, realización, ejecución. Son capacidades, características, y por eso el año pasado podemos repasar después lo que hablamos largamente sobre cada una de estas 10 sefirot, y esto compone la estructura del alma. El alma está compuesta, y por eso muchas veces conocen el gráfico del cabalístico del cuerpo humano, donde tiene el brazo derecho y el brazo izquierdo, el torso, el centro, y sí, que forman como dos triángulos, las 6 sefirot, son 3 triángulos en realidad, Jochma, Binah, Dat en el medio, bondad, rigor, compasión en el medio, victoria, ganar, humildad, comunicación en el medio, y después ejecución, que es el llevar a cabo. ¿Sí? Que forman estos 3 triángulos y un malhut abajo de todo. Y en ese reflejo en el cuerpo humano, pero no es un cuerpo físico, ¿sí? Obviamente. Entonces, ese mismo 10 sefirot existen en las 2 almas. Las 2 almas tienen estas 10 sefirot. El alma divina tiene 10 sefirot, que su intención, su motivación, su objetivo es tratar de usar esas herramientas, que podrían definirse en 2, que son intelecto y emociones, en un objetivo que es conocer a Dios. O conectarse con Dios, conectarse con algo divino, encontrar esa fuente. Y por eso acá también, ¿cómo las usamos a estas 10 atributos del alma divina? ¿Qué vendrían a ser? ¿Cómo llegar a Dios a través del intelecto? ¿Cómo llegar a Dios a través de la herramienta que tenemos para existir y para subsistir, que es pensar? Sí, si uno dice, estoy buscando trabajo, ¿cuál es tu capacidad, tu aptitud? Bueno, sé pensar, primero que todo. Después, sé hacer, y por cuanto que sé pensar, el pensar me va a ayudar a resolver, y resolver me va a ayudar a poder hacer. Es una ecuación compleja, pero es mi funcionalidad. Entonces, ¿cómo utilizamos esa herramienta para llegar a Dios a través del intelecto? Y por eso, una de las cosas primeras que vamos a nombrar es que el Tanya plantea a la parte intelectual como la paternidad, son los padres, y a la parte emocional como los hijos. Esto un poquito lo hablamos el año pasado, pero la idea es que el intelecto crea sentimientos. Muchas veces es a la inversa. Cuando uno ve una publicidad de algo que le gusta, ¿y a dónde atacan el marketing? ¿A dónde va? Al deseo, al sentimiento, a la emoción. Te vendo una sensación, y después tenés que usar el intelecto para ver cómo consigo generarme ese deseo, esa sensación, esa emoción, ese gusto, ese sentir. El Tanya es revolucionario en este concepto, porque el Tanya nos plantea, nos propone un camino de cómo llegar a vincularnos, a sentir algo por Hashem. Y acá hay un foco en el sentir, en el quererlo, como amarlo, como quererlo, y al de temerle como una cuestión de respeto, de reverencia, de tomar dimensión de qué es. Entonces, el ABC del hasidismo dice, muchas veces uno enfoca la visión del judaísmo, o la visión de conocer a Dios, o de vincularse a Dios, o de llegar a Dios, como algo plenamente de fe, que depende de un sentimiento nada más, que no hay lo que indagar, no hay lo que pensar, es o lo tenés o no lo tenés, o lo sentís o no lo sentís. Y no hay mucho para entender. Al revés, si uno va con el método científico, se va a alejar de Dios. Hay que tratar de suprimir o quitar lo más posible el intelecto. La fe es ciega, la fe es
Sí, no hagas tanta filosofía, porque la filosofía te va a alejar de Dios. Así puede pensar uno y decir, por cuanto que tengo fe me alejo del entender. No quiero entender, porque mientras más quiera entender, más me voy a alejar. El Tanya dice, no, el ABC del hasidismo es entrar por la cabeza, entrar por los, ¿viste cuando dice entra por los ojos? Entra por el cerebro. Entra por el cerebro, Dios entra por la cabeza primero. Hay que hacer un ejercicio de esa búsqueda intelectual también, que no es un intelectual frío, sino una intelectualidad que produzca algo, que con conciencia, que te lleve, que te vaya llevando, y por eso acompañado con el estudio que va detrás, que te vaya llevando y vas a poder percibir el sentir también. Vas a llegar a la emoción. Hay una pregunta muy famosa que el Maguid de Mesrich, el discípulo del Baal Shem Tov, se preguntaba y dice, ¿por qué? ¿Cómo podemos decir amarás a Dios con todo tu corazón? Vos podés pedirme a mí que coma 80 gramos de matzá en Pesaj, tengo que usar la boca, masticar 4 minutos y voy a comer matzá y tengo que ir a comprar a la machería la matzá, que me tome una copa de vino para las 4 copas, tengo que tomar 90 centímetros cúbicos de vino, es un acto físico. Ponerme los tefilín, encender las velas de Shabbat, son todas cuestiones que tengo un órgano designado para hacerlo. Ahora, ¿qué pasa cuando me pedís amar a alguien? Me estás pidiendo un imposible, digamos, se plantea. Me estás pidiendo algo, el amor es del corazón. Bueno, puedes obligar a alguien a amar a algo. Si yo no puedo decirte a vos, amá la palta, amala con todo tu ser. ¿Cómo la voy a amar a la palta? No me gusta la palta. No siento nada por la palta. Y hay gente que sí. Hay gente que se siente atraído y hay gente que no. Ahora el Maguid me dice, ¿cómo pues? Hay una mitzvah, 613 preceptos que son acciones que tenés que amar a Dios, y lo decimos en el Shema, amarás a Dios con todo tu corazón. Y dice, acá hay algo más. Amarás a Dios con todo tu corazón, se trata de, se empieza por, y la mitzvah es a través de estudiar sobre Dios, estudiar sobre Hashem. Interiorizate, profundizá, meditá en cosas que te produzcan amor. Cuán grande es, cuánto te acompaña, cuántas cosas buenas te sucedieron en la vida, está en todos lados, hay providencia divina en cada detalle de lo que te acompaña, por estar vivo, por respirar, por la familia, porque tantas cosas. Con meditación suficiente vas a producir un sentimiento, vas a producir una sensación, un sentimiento. Después Baltania habla sobre un sentimiento real o un sentimiento imaginario, pero produce un sentimiento. Y por eso el Baal Tanya, el autor del Tanya, propone esta idea de Moach Shalit al Alev. El cerebro domina al corazón. El regidor del corazón es el cerebro. El cerebro le dice al corazón lo que está bien y lo que no. Y por lo tanto puede manejarlo, no digo manipularlo, pero puede manejarlo con lo que el cerebro piensa. Hay un famoso maíz con un alumno del Baal Shem Tov, perdón, del Admur Hazaken, del Alter Rebbe, del primer Rebbe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman del Yadi, que es sabido que el Alter Rebbe se oponía al régimen del Napoleón Bonaparte, a la conquista de Napoleón Bonaparte de Rusia. Y él decía que los franceses, con todas sus ideas, iban a producir un gran crecimiento material a los judíos en Rusia, si la llegaban a conquistar, pero iban a tener un declive espiritual. Por lo tanto, el Alter Rebbe se puso oficialmente del lado del zar, a pesar de todas las carencias y sufrimientos que tuvieron con los zares de Rusia, pero él se puso de ese lado y, de hecho, tomó un alumno suyo, que se llamaba Rami Moshe Maislish, y lo encomendó a ser espía para el ejército ruso, y entonces este alumno se infiltró dentro del ejército francés, fue subiendo de rango, era traductor, hablaba varios idiomas, y con el tiempo se fue ganando la confianza y
era muy discreto, no llamaba la atención. Finalmente él estaba en el centro, en el cuartel general de operaciones, y le pasaba datos como espía a los rusos. Y los generales rusos, y el propio Napoleón Bonaparte un día entra a ese cuartel donde estaban los generales de más alto rango, camina directo hacia donde estaba este Hasid Moishe Maislish. Repentinamente le pone una mano en el pecho y le dice: vos sos un espía, vos sos un traidor. Y Moishe Maislish, con la mano de Napoleón sobre su pecho apoyada, dice: disculpe, me parece que está equivocando. Yo soy un traductor. Y Napoleón trata de sentir qué pasa en el corazón, y el corazón de él estaba en calma, y le dice, era un detector de mentiras rudimentario, muy efectivo al fin y al cabo. Dice: bueno, tenés razón. Entonces, después se divulgó esta historia, y los compañeros de este Hasid le preguntaban: ¿cómo hiciste? ¿Qué autocontrol tiene que tener una persona para poder dominar su corazón en ese estado de desesperación, en ese estado de gravedad? Pasó un detector de mentiras, pudo dominar el músculo de su corazón. Y él dijo: el ABC del hasidismo me salvó la vida. El ABC del hasidismo del Rabbi Shneur Zalman es que el cerebro domina al corazón. Entonces, y ese Hasid era el tatabuelo de la familia Parmet, es así. Jacob Parmet y Moshe Parmet son descendientes de ese Hasid Moishe Maislish. De hecho, ellos tienen un poquito así de control, son más tranquilos, me acuerdo cuando estábamos en la yeshiva. Ahora, esto es la búsqueda del Nefesh Elokit, del alma divina, buscando un sentido más profundo. Y hay que explicarle, hay que ir explicándole cuál es la existencia de Hashem, la existencia del Creador. A través del cerebro, a través del intelecto, la información va a ir atravesando y permeando y llegando a la emoción. Entonces tenemos dos grandes divisiones en esta estructura de 10, que son las 10 sefirot. Se dividen Sehel, intelecto, y Regesh, sentimiento. Y son muy casi opuestos, por cuanto el intelecto es objetivo. El intelecto, la mente trata de buscar el cómo funcionan las cosas, ¿sí? el objeto, yo puedo abstenerme y puedo tratar de entender cualquier cosa que no sea relacionada con mí, y la emoción es qué es lo que yo siento de esto. Uno busca las cosas como son, la realidad. El intelecto trata de sacar un análisis de la realidad, y la emoción busca el cómo siento las cosas yo. Sí, por ejemplo, uno va en la vida y dice: la realidad es que éramos pocas personas en ese evento, ¿sí? Éramos 9 personas, el dato, el hecho, éramos 9, pero la emoción puede ser: me sentí que estaba con mucha gente. El sentimiento, ¿sí? Hoy siento que tengo ganas de trabajar, y hoy siento que no tengo ganas de trabajar. A veces uno se fía y se hace las cosas por lo que le siente, y otra vez lo hace dice, es lo que tengo que hacer. A veces el intelecto es frío, dice, es lo objetivo. En cambio, la emoción es subjetiva. Entonces, esto es lo que propone el Alter Rebbe como una novedad, ¿sí? Que las emociones nacen del intelecto. Y de hecho, por eso nosotros vemos también que la madurez es poder calmar las emociones y los caprichos, y decimos: bueno, se puede razonar con él, va a ser una charla que voy a salir enriquecido, porque él va a poder escuchar otro lado y conversar. En cambio, una persona que es caprichosa, que solamente se fía por su emoción, y no tenés con quién hablar, no podés razonar con él. Porque justamente la emoción es lo que yo siento, y el intelecto es busca las cosas, el objeto de las cosas. Y otro punto también, cómo este intelecto hace nacer la emoción. Vamos a tomar otro ejemplo, que es un ejemplo de un niño que no es consciente del peligro.
Cuando vos ves a veces un chico caminando al borde de una cornisa, que te agarra toda una sensación de, ay, ese chico que está caminando, y el chico está saltando, pancho, con su gato, y los padres están, correte de ahí, es un peligro, está la baranda, la escalera, es un peligro total. El chico no le da atención. Y ahora, ¿por qué no? Porque no comprende el peligro que hay ahí. Justamente los padres se la pasan preocupados por el peligro que su hijo no comprende. Sí, me quiero hacer bungee jumping con amigos, me voy a bailar toda la noche, vuelvo a cualquier hora, camino solo por la noche a cualquier hora. Y los padres son conscientes de mientras uno va ganando conocimiento de las cosas, el conocimiento, como dice el rey Salomón, Mosif Dat, Mosif Mahog, aumenta el dolor. Conocer más aumenta el dolor porque aumenta el conocimiento y es algo que se siente incluso en la parte consciente. Me da miedo que vayas ahí solo, porque te puede pasar esto y esto y esto. Genera la conciencia de un sentimiento. En cambio, el chico, de alguna manera, es inconsciente, no toma dimensión de las cosas. Entonces, me parece que vamos a dejar para la semana que viene el análisis pormenorizado de las Sefirot, ¿sí? Cómo serían cada una de ellas, una breve descripción, o sea, sumada a lo que estudiamos el año pasado, pero esto lo propone el Tania también y explica un poco en la Sefirot, y cómo esto nos llevan a sentir y a entender, ¿sí? Por ejemplo, en un ejemplo más concreto, la producción a través del intelecto, y el Tania nos propone que hay dos caminos para llegar a Shem: amor y temor, y que son las bases, amor y temor. Muchas veces el temor es una palabra que suena mal, la gente dice, no tenés que tener temor a Dios. Temor a Dios, miedo, no, es todo amor. Sí, pero temor quiere decir una conciencia de la dimensión, de la majestuosidad. Temor no significa que tenés miedo que te haga algo, sino que es una cuestión de mirar quién está acá. Es como si uno estuviera frente a una persona que realmente admira notablemente, un rey, una persona que muy poderosa, y uno está frente a él, está como sobrecogido porque no quiere mandarse una macana, pero no porque lo van a castigar, sino por lo que se llama el miedo de la vergüenza, la sensación de vergüenza, el pudor sería. Y también en esto, como esto se plasma primero en el intelecto y después en la emoción, la ira, el temor, es algo que es principalmente un temor, es un pensamiento de algo que puede ser peligroso, por ejemplo. Y hay otra expresión que es el pajad, el pavor, el miedo. Miedo es lo que yo siento en el corazón. Cuando yo puedo decir, mira, si vamos a ir a tal lado, las probabilidades, es un temor que tengo. Después tengo el pavor, que es el miedo en sí que se produce en mi corazón, que se viene el agua, se está viniendo el agua para ahí, mi corazón es el que siente en ese momento. No tengo un temor que venga el agua, tengo un miedo, un pánico que el agua está viniendo hacia mí. Entonces, bueno, vamos por ese lado. Si Dios quiere, la semana que viene queda un minuto, así que vamos a abrir los micrófonos para conversar y cerrar la charla. Nos vemos entonces la